Se disipan las dudas sobre las afectaciones que traería la reforma judicial a los capitales. Empresarios nacionales y extranjeros anuncian inversiones cercanas a 20,000 millones de dólares en 2025. Es un monto que refleja certidumbre y sobre todo confianza en México. Así lo celebró la presidenta Claudia Sheinbaum. El Senado emite la convocatoria para elegir cargos del Poder Judicial y pide a la Secretaría de Hacienda que otorgue al Instituto Nacional Electoral los recursos necesarios para la realización de este proceso. Gasolineros tendrán que pagar casi 438 millones de pesos por conspirar en perjuicio de los consumidores finales al manipular los precios del combustible regular y la gasolina premium entre 2014 y 2021. En el mundo, el candidato presidencial de Estados Unidos, Donald Trump, amenaza con imponer aranceles de 200% a los autos chinos que supuestamente se construirían en México y serían comercializados en la Unión Americana. Y en la cultura, la Feria del Libro del Zócalo fue escenario de la presentación de dos atractivas obras. ¿Astronomía para qué?, de Julieta Fierro, en la que aborda algunos misterios del universo. Y la otra fue Entre Pancho Villa y una mujer desnuda, de la periodista Sabina Berman. Baile, música, colores vibrantes. Así se vio la Quinta Avenida para el desfile anual del Día Hispano, el domingo. El número 60, este desfile que mostró las culturas de 21 países de habla hispana. La música cuenta historias de felicidad, de amor, de paz, para convivir en un mundo mejor. Y los datos, por su parte, arrojan que al menos más de una cuarta parte de la población de la ciudad se identifica como latina o hispana en Nueva York. Con estas imágenes les damos la bienvenida. Buenos días, Elvira Angélica Rivera. Guadalupe, muy buenos días. Miércoles 16 de octubre, bienvenidas y bienvenidos. Como siempre ya lo saben, lo más relevante aquí en nuestra pantalla. Saludamos a Jimena Raya junto con Lía Vadillo Alternan en la interpretación en lengua de señas mexicana. Gracias por sus comentarios en redes sociales y por seguirnos en la página de 11 Noticias Digital. Y también nos pueden seguir escuchar a través de Radio Instituto Politécnico Nacional. Estamos en el 95.7 de FM y desde aquí les saludamos. Muy buenos días también a quienes nos siguen más allá de las fronteras a través de nuestra señal internacional. Y como todos los días le invitamos a que nos comparta su opinión y también sus comentarios y pueden utilizar el hashtag 11 Noticias. Y mire, vamos a arrancar con lo siguiente, y es que lejos de las mansiones, los extravagantes palacetes y la ostentación exagerada producto de la corrupción, las malas condiciones de higiene, violencia entre reclusos y frecuentes cortes de energía eléctrica son parte ahora del ambiente cotidiano del Centro de Detención Metropolitano en Brooklyn, allá en Nueva York, en Estados Unidos, donde Genaro García Luna ha pasado los últimos meses esperando se le dicte sentencia. A continuación le compartimos un trabajo especial de mi compañero Luis A. Méndez. Señor presidente, de acuerdo a sus instrucciones, construimos y consolidamos la Policía Federal. Cuando yo escojo a Genaro, lo escojo con la información que tengo y era de muy buena, de que era la persona más indicada para ser policía. Creo que él tenía su propio cartel, el cartel que de todo su grupo de confianza, Palomino, Garza Palacios, Pequeño García, Facundo Rosas. Genaro García Luna tejió una red de corrupción y lavado de dinero para beneficio personal y de sus socios cercanos. Lo que tendría que hacer es detenerse a sí mismo, y uno de los criminales más peligrosos del país estaría en la cárcel. Del Centro de Detención Metropolitano MDC de Brooklyn a la Corte Este de Nueva York en Estados Unidos son máximo 20 minutos en auto. Tiempo que recorrerá el preso con número 59745-177, Genaro García Luna, para escuchar la sentencia que se le impondrá. El secretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón fue declarado culpable el 21 de febrero de 2023 por 3 delitos:
conspiración para traficar cocaína, un delito más por delincuencia organizada y otro más por mentir a las autoridades estadounidenses. El que fuera, como lo describe el periodista Jesús Esquivel, amigo, asesor, confidente y mano derecha de Felipe Calderón, escuchará del juez Brian Cogan el fallo, que de acuerdo a la petición de los fiscales podría ser de hasta cadena perpetua y una multa de $5 millones, aunque la defensa de García Luna pide solamente 20 años de castigo. García Luna, ingeniero mecánico de profesión, trabajó en sexenios priistas y después panistas, desde el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN, pasando por la Policía Federal Preventiva, la Agencia Federal de Investigación, hasta llegar a ser el responsable de la seguridad en el país cuando Calderón declaró la guerra contra el narcotráfico. Desde el poder, García Luna nunca pudo explicar claramente sus ingresos, la compra de propiedades que lo llevaron a dejar su casa de origen en una colonia popular, la Romero Rubio, en la Ciudad de México, hasta llegar a habitar en zonas exclusivas capitalinas y tener propiedades en Jutepec, Morelos, hasta inmuebles en Miami, Florida, exclusivos departamentos a pie de mar, en zonas privilegiadas de la ciudad, a donde se había retirado tras su paso como funcionario público. Su juicio en 2023 duró 29 días, los cuales bastaron para que se presentaran testimonios, pruebas y evidencias de la forma en que el crimen organizado negociaba con García Luna y su pequeño cartel asentado en la Secretaría de Seguridad Pública. Y aquí hay un grupo compacto que venía del centro del CISEN, del Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Este grupo se hacía llamar los 12 Apóstoles. Sus hombres más cercanos: Luis Cárdenas Palomino, director de Seguridad Privada de la Secretaría de Seguridad; Ramón Pequeño, ex titular de la División Antidrogas; Facundo Rosas, subsecretario de la Estrategia e Inteligencia Policial; y otros altos mandos de instituciones de seguridad como Edgar Millán, asesinado en 2008, Edgar Vallardo, también ejecutado en 2015, e Iván Reyes Arzate, declarado culpable de narcotráfico en 2021. En el juicio, también se reveló que desde 2012 la Agencia de Administración de Control de Drogas, DEA, por sus siglas en inglés, investigaba a García Luna por actos de corrupción y su alianza con narcotraficantes, que después los propios capos confirmaron, como el primer testigo, Sergio Villarreal, el Grande. No teníamos rival. Ese crecimiento no hubiera sido posible sin el apoyo de distintos gobiernos, corporaciones de la AFI y de García Luna. Los funcionarios formaban parte de la organización. Los señalamientos no solo vienen de exnarcotraficantes, agentes de la DEA, FBI, policías mexicanos. Todos han señalado que también los capos tenían el control de carreteras, puertos, aduanas y aeropuertos. Por 45 todos en 35. Por 45 todos en 35. Esas eran las claves para que los policías federales en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México dejaran pasar la droga. Exfuncionarios mexicanos también declararon cómo se establecía la línea en favor de un grupo criminal. En el 2011, el gobernador de Nayarit, Ney González, me dijo que venía de una reunión con Calderón y Genaro García Luna, quienes le dijeron: la línea era el Chapo. La línea significa que deberíamos proteger a El Chapo y no a los Beltrán Leiva. Este 16 de octubre fue la fecha en que por quinta vez se estableció el día en que se conocerá la sentencia contra García Luna. Se escuchará en la sala del juez Brian Cogan, el mismo que estableció cadena perpetua a Joaquín El Chapo Guzmán en 2019, y el mismo juez que iniciará el jueves el juicio contra el narcotraficante Ismael El Mayo Zambada. Punto de referencia: Luis A. Méndez. El tema lo vamos a analizar desde el punto de vista de un periodista que ha seguido muy de cerca este caso. Está allá en los Estados Unidos, Jesús García, editor de La Opinión de Los Ángeles. Un gusto, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Guadalupe, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Tú te preguntas en tus redes sociales, 20 años o cadena perpetua. ¿Tenemos la respuesta a esta hora, Jesús? No, todavía no tenemos la respuesta, pero bueno, hay varios indicios, hay varios elementos a considerar sobre lo que puede ocurrir. Hay que recordar que la sentencia se va a establecer a las 4:30. Bueno, inicia la audiencia aquí en la Corte de Distrito Oeste de Nueva York. Esto se encuentra a mi espalda, bueno, donde ya hay varios periodistas, y la audiencia hoy es en la tarde, que son 2 horas en México antes, 2:30 de la Ciudad de México.
que empezará la audiencia, que podría durar alrededor de entre 40 minutos y 1 hora. ¿Por qué este tiempo? Pues porque, bueno, se explican básicamente cuáles son las diferencias de la sentencia. García Luna puede hablar, incluso puede haber que los fiscales tengan un testigo adicional, digamos, que no utilizaron en el juicio, pero que quieren que establezca un mensaje importante dentro del proceso. Eso puede ocurrir, no digo que necesariamente va a ocurrir, o sea, podría ocurrir, porque ha pasado en otros procesos. Entonces, eso lo vamos a escuchar y seguramente alrededor después de las 5 de la tarde sabremos pues cuál es la sentencia a García Luna. Ahora, sobre lo que decías, que 20 años o cadena perpetua. 20 años es lo que pide la defensa de Genaro García Luna. César de Castro pidió justamente esos años, 1 año en su lógica, 1 año por cada año que él trabajó en el gobierno mexicano. Pero pues obviamente así no es como se evalúan las sentencias en Estados Unidos. Claro. Los fiscales hicieron una propuesta de cadena perpetua considerando el nivel de delito que había cometido García Luna y por eso fallado culpable. Hay que recordar que fallado culpable por 5 delitos. El principal, y es el más importante, es liderar una organización criminal durante un largo periodo. Es la misma acusación, el mismo delito que enfrentó el Chapo Guzmán. Eso es súper importante. Después, 3 delitos adicionales que están integrados en un conjunto, que es por conspirar para el tráfico de drogas. Se separan los delitos porque evidentemente buscaban que el jurado entendiera por cada una de las acusaciones. Y la quinta acusación pues fue básicamente por mentir a autoridades migratorias. Ahora sabemos y nos enteramos en horas recientes de esta carta que enviara Genaro García Luna de puño y letra al juez Kogan, que va a ser el encargado de decirle cuántos años serán los que caerán encima del superpolicía mexicano. Esta carta, ¿en qué contexto se da? ¿Cómo has visto tú el envío en este momento, justo cuando se va a conocer el veredicto final de este caso, que llegue esta carta a manos del juez? Pues mira, no lo veo sorprendente porque posiblemente sea la carta que sea realmente el mensaje final que él vaya a proporcionar ante el juez Brian Kogan. Hay que recordar que todas las personas que son acusadas y sentenciadas tienen la posibilidad de dar un mensaje final en sus procesos. En este caso, él tendría la misma posibilidad y la defensa ya anunció que su cliente, en este caso García Luna, pues estaría dispuesto a dar ese mensaje final. Entonces, lo que yo casi estoy seguro es que leerá esta carta completamente. Ya la conocemos, ya sabemos qué dice la carta. Tampoco es que aporte realmente nada extraordinario, básicamente hablando de su vida familiar, de cómo él creció y de cómo vivió su vida con su esposa y sus hijos y su desarrollo profesional. Aquí lo que destaca mucho también, y a mí me sorprendió esta parte, es mencionar al gobierno mexicano como parte de un complot finalmente en su contra, algo que él ha estado manejando y que la defensa incluso en algún momento puso sobre la mesa, pero que los fiscales, pues, por supuesto, no tomaron en consideración y mucho menos el juez Brian Kogan. Hay que recordar que durante el proceso de moción, una primera apelación que se dio justamente en la Corte del Distrito, que es aquí, porque después dio una apelación en la Corte de Apelaciones del segundo distrito, también aquí en Nueva York, pero en esa primera moción el juez la rechazó los argumentos de este complot, pero además confirmó que García Luna fue quien realmente lideró un complot y por el que ofreció hasta $2 millones para que reclusos hablaran a su favor. Entonces, esta carta tampoco nos ofrece una información adicional que no conozcamos. Ahora, esta figura del testigo colaborador, Jesús García, ¿todavía cabe en este proceso? Sabemos que hay que conocer primero la sentencia en unas horas más, pero ¿esta figura todavía encaja en el proceso de García Luna? ¿Es viable? Así es. Él, de hecho, en cualquier momento, incluso después de ser sentenciado, él podría, tener una intención de colaboración con los fiscales. Obviamente las condiciones para él cambian mucho porque ya no tendría la misma capacidad, la misma posibilidad, los mismos tipos de beneficios que pudiera obtener o pudo haber obtenido cuando fue detenido, porque cuando fue detenido y le dieron la posibilidad de que cooperara, pues él obviamente ni siquiera hubiera tenido que ir a prisión necesariamente. O sea, hay muchos elementos que pudieran haber jugado en su favor. Pero al declararse no culpable y enfrentar el juicio, la situación cambia.
sobre todo porque, bueno, ya fue hallado culpable por un jurado, no necesariamente por un juez o por los fiscales en sí, sino por un jurado que es altamente respetado en este tipo de procesos en Estados Unidos. Y en segunda, pues bueno, recibe sentencia, entonces tiene menos posibilidades. ¿Qué podría lograr? Pues bueno, podría de algún modo lograr mejores condiciones de encierro y tal vez una reducción de la sentencia máxima que se le ponga. Por ejemplo, si tiene cadena perpetua, a lo mejor que se bajen a 50 años, 40 años, no sé, dependiendo. Claro. Pero lo veo muy complicado ya en esta situación porque los beneficios realmente son mínimos. Y por otro lado, él tendría que entregar información realmente, pues yo la llamaría brutal, sobre casos particulares que pudieran realmente favorecer a los fiscales y decir, bueno, nos conviene tener una colaboración, que tú colabores con nosotros y te tengamos algún beneficio. Pero incluso eso no lo sacaría de prisión de manera inmediata porque tendría que haber condiciones específicas, ver cómo pueden conectar la información que él pudiera proporcionar, porque los fiscales obviamente tienen que hacer investigaciones adicionales para poder conectar justamente lo que los dichos que él establezca no son suficientes como parte del proceso de colaboración. Tiene que haber una confirmación de cierta información o por lo menos corroborar con otras fuentes o con documentos que pudieran existir al respecto. Ahora, Jesús, ¿cuál es el ambiente que priva a unas horas de que se conozca? ¿Ha causado la misma expectativa que el juicio, el que hoy se conozca la sentencia entre los medios de comunicación, la atención también local y lo que significa también que en una corte en los Estados Unidos haya sido juzgado y hoy sentenciado un funcionario de alto nivel en una corte en los Estados Unidos? ¿Cómo ves todo este contexto y también de rebote de este lado? Creo que hay mucha más expectativa en México que en los Estados Unidos. Hay que recordar que el juicio, incluso una de las cosas que a mí no me llamaban más la atención, ¿sí? Pero entiendo mucho en el sentido de que la prensa estadounidense a veces no entiende muy bien o no le gusta cubrir mucho este tipo de procesos porque no los comprende muy bien. Este proceso pues estaba muy enfocado en México y en la relación con Estados Unidos, pero muy enfocado en México. Algo que los periodistas mexicanos, por supuesto, entienden perfectamente, a diferencia de los periodistas estadounidenses. También tiene que ver con nuestra audiencia. La gente en Estados Unidos no está tan conectada, por ejemplo, con este personaje como lo es García Luna. A diferencia de lo que fue el Chapo Guzmán, que es un personaje súper conocido en los Estados Unidos. Entonces, pues evidentemente un juicio de este tipo pues, será cubierto por los principales medios estadounidenses. Este caso es muy diferente, aunque para México, desde mi perspectiva, este es el juicio más importante contra un exfuncionario. O sea, este es el que yo considero el juicio del siglo, a diferencia de lo que llamaban el juicio del siglo para el Chapo Guzmán en los Estados Unidos. Entonces, hoy fue muy interesante el día de hoy, porque regularmente estas audiencias son temprano, lo que significa que la mayoría de la prensa, incluso la que llega de México o medios hispanos en los Estados Unidos, llegan muy temprano aquí a la corte. Pero como esta audiencia es en la tarde, lo que creo es que vamos a ver mucho más movimiento a partir de las 2 de la tarde, que es cuando veremos a más periodistas. Yo he hablado ya con varios colegas que están esperando justamente llegar más hacia esa hora, porque obviamente la cobertura estará enfocada más hacia la tarde. Oye, ¿cuánto puede durar, Jesús, de acuerdo a tu experiencia? ¿Cuánto puede durar ya el que conozcamos el veredicto final? ¿A qué hora más o menos se sabría? Yo creo que al mínimo 30 minutos duraría esta audiencia, porque como comenté, pues él tiene que hablar, se tiene que hacer lectura también de los procesos, el juez tiene que explicar por qué está dictando esa sentencia, etcétera. Y si los fiscales dan un mensaje final en el tribunal como tal, porque regularmente lo hacen fuera del tribunal, pero si lo hacen dentro o si traen a alguien más que dé algún testimonio, incluso también en contra de García Luna, lo cual es posible que ocurra, porque ha ocurrido en otros procesos. No es necesariamente que vaya a ocurrir o que yo esté diciendo que vaya a ocurrir, pero es una posibilidad. Bueno, pues seguiremos muy pendientes. Muchas gracias. Estaremos atentos a tus reportes. Te seguimos en redes y en comunicación permanente. Jesús García, desde Nueva York, una gran experiencia conocer el caso directamente a través de tu narración y a través de tus publicaciones. Abrazo, saludo, buenos días. Gracias, Guadalupe. Buenos días. Gracias a la audiencia. Muchas gracias, Jesús García, editor de La Opinión allá
allá en Los Ángeles. Y vámonos a revisar los diarios esta mañana. Por supuesto, esta nota se consigna en todos, pero iniciamos con nuestro portal 11noticias.digital. Hoy se lo presentamos, trae toda la información que usted necesite en la palma de su mano y actualizada minuto a minuto. El tema: los trabajadores del Seguro Social logran aumento de 8%. Este aumento salarial es producto de la revisión del contrato colectivo de trabajo. Se alcanzó para todas las categorías de trabajadores uno de los incrementos más altos de las últimas décadas. Y ahora sí vámonos con las planas, ¿qué es lo que dice el Financiero? Aclara en primera plana: Sheinbaum dice no tener interés en controlar el Poder Judicial, es el tema central de este diario. Desglosada la información, asegura que la presidenta señaló a los inversionistas que no quiere tener precisamente al Poder Judicial en sus manos con las reformas recientes. Ofrece al sector privado certidumbre en todos los aspectos y aseguran que después de este encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum, todo mundo se quedó muy tranquilo después de escucharla, cuáles son los lineamientos que va a seguir su gobierno en materia jurídica y también en materia económica. Las inversiones, 20,000 millones de dólares cercanas. Es lo mismo que destaca la jornada, este encuentro con los CEOs de Estados Unidos 2025. Es la fecha esperada para que caigan esas inversiones, la primera cumbre de alto nivel empresarial que se realiza en su gestión y con resultados positivos. También la fotografía que destaca este diario. Vámonos a revisar a otro de los diarios esta mañana, cómo viene el Universal. Con el mismo fraseo: no controlaré a jueces, dice Sheinbaum a empresarios. Y es que, como sabemos y le hemos contado recientemente, la preocupación de los empresarios, socios comerciales de México, tanto de Estados Unidos como de Canadá, apuntó en fecha reciente a cuestionar cuál era el objetivo preciso de la elección de jueces por voto popular. Ayer, con el mensaje de la presidenta, todo quedó muy claro. Las protestas también que se dieron precisamente allá en Palacio Nacional por quienes, integrantes del Poder Judicial, se oponen a la reforma. Y por último, reforma, adentro promesas y afuera protestas, en el contexto de lo que ocurrió dentro de Palacio Nacional con este compromiso del gobierno mexicano para que la reforma al Poder Judicial avance sin tropiezos, y afuera las protestas de quienes integran este poder. Pausa y volvemos. Continuamos con más noticias esta mañana aquí en el 11. Lo platicábamos antes de la pausa. El gobierno de México está celebrando que 4 inversiones importantes, cercanas a 20,000 millones de dólares, lleguen a nuestro país en 2025. Vámonos con los detalles de este importante encuentro México-Estados Unidos. La cumbre de alto nivel que celebró en Palacio Nacional la presidenta Claudia Sheinbaum con 240 líderes y empresarios de Estados Unidos y México rindió frutos. Se anunciaron al menos 4 inversiones importantes de alrededor de 20,000 millones de dólares en nuestro país para el año 2025. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, detalló las inversiones. Uno de los más importantes lo hizo Sara, por eso va a tener uso de la palabra en un momento más. También estuvo Royal Caribbean, sobre una inversión muy grande que van a hacer en Mahahual. Tuvieron una entrevista con la presidenta Sheinbaum también. Amazon, que tiene una inversión muy grande en México de más de 6,000 millones de dólares. Y otra inversión que hoy también nos ratificaron, que es en asociación con Pemex, que rebasa 10,400 millones de dólares. La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que en el CEO Dialogue, nombre de la cumbre entre los sectores privados y públicos de ambos países, se dio certeza a las y los empresarios. Fue una reunión muy buena. Liberamos cualquier duda y además planteamos mesas de trabajo a través de la Secretaría de Economía sobre la reforma al Poder Judicial, sobre la reforma eléctrica, todas las reformas que hemos planteado. Y sé que, claro, que ninguna de estas reformas representa un problema para la inversión en México, todo lo contrario. Se va a fortalecer lo que llamamos el Estado de Derecho, se va a fortalecer el sistema eléctrico nacional. En este sentido, informó que la Agencia de Transformación Digital, próxima a crearse, permitirá disminuir los trámites para la inversión en México.
Por su parte, el sector empresarial destacó el eje rector del nuevo gobierno en materia económica. Por supuesto, es inversión con el compromiso de ética, de hacer bien las cosas y sobre todo de generación de empleo, pero que también de mejores salarios. El tema de las inversiones hoy se desatan, pero además estos 21 millones vienen sumando a otras inversiones que seguramente vamos a multiplicar por mucho ese número. Este número yo diría que sería el comienzo de muchas inversiones que van a llegar. Vemos la oportunidad de crecimiento de la prosperidad compartida para todos nuestros pueblos. La cumbre en Palacio Nacional sirvió de preámbulo a la revisión del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá en 2026. La presidenta señaló que el TEMEC fortalece a los tres países. El TEMEC entre Canadá, Estados Unidos y México nos complementa, no genera competencia entre nosotros, es un esquema de complementariedad. Sheinbaum afirmó que esperará el resultado de la elección en Estados Unidos para definir la estrategia ante la revisión de dicho tratado, pero la idea de su gobierno, dijo, es proponer pocas modificaciones. 11 Noticias, Gilberto Molina. Precisamente la presidenta Claudia Sheinbaum ofreció al empresariado de Estados Unidos y también de México un mensaje sobre sus inversiones en nuestro país. Aseguró que hay un clima de certeza y confianza para afianzar los negocios. Que sepan que la reforma judicial al Poder Judicial fortalece el Estado de Derecho en México, que sus inversiones están seguras en nuestro país. Claro que ninguna de estas reformas representa un problema para la inversión en México, todo lo contrario. Se va a fortalecer lo que llamamos el Estado de Derecho, se va a fortalecer el sistema eléctrico nacional y que mantengamos mesas de trabajo. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, reforzó el mensaje sobre que la reforma judicial dará certidumbre a las inversiones en México y puso como ejemplo otros casos de elección popular de personas juzgadoras, como precisamente ocurre en Estados Unidos. Pero no se deberían de extrañar de que elijamos jueces cuando ustedes llevan más de 100 años. Sería tanto como decir que allá es bueno y aquí es malo. Me dijeron, bueno, sí tienes razón. Digo, ustedes que están aquí en la cena, ¿cuántas veces han votado por los jueces? Todos. Y mientras esto ocurría en México, en Estados Unidos el panorama era otro. El candidato presidencial del Partido Republicano, Donald Trump, anunciaba en Chicago que de ganar las elecciones de noviembre impondría aranceles terribles, así lo declaró, al referirse a los automóviles fabricados por China en nuestro país. Si soy presidente, pondré un arancel de 100, 200 o 2000%. No venderán un solo automóvil en los Estados Unidos porque no destruiremos a nuestro país. México es un gran desafío para nosotros en este momento. China está construyendo plantas automotrices en México, producirán autos y los venderán en Estados Unidos y tendrán todas las ventajas y será el fin de nuestra industria en Michigan, en Carolina del Sur. El argumento de Donald Trump para amenazar de nuevo con aranceles a México es proteger la economía estadounidense. El magnate asegura a sus simpatizantes que va a sancionar a las armadoras chinas y de otras partes del mundo y además les obligaría a mudarse así a Estados Unidos. Bueno, cuando se realizaba el diálogo de alto nivel entre empresarios y autoridades de México y Estados Unidos, trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial se manifestaban afuera de la sede del encuentro en Palacio Nacional. Incluso un grupo de inconformes trató de ingresar al Palacio para demandar diálogo directo con la presidenta Claudia Sheinbaum. Si dijo que va a gobernar para el pueblo, nosotros también somos pueblo. Patricia Aguayo, quien es vocera de este movimiento, anunció que una parte de los trabajadores inconformes con la reforma al Poder Judicial seguirá en paro, a pesar del acuerdo del Consejo de la Judicatura Federal para reanudar actividades a partir de este miércoles 16 de octubre. La
la suspensión de labores va a prevalecer y los únicos que tenemos la posibilidad de levantarlo somos la base trabajadora. Y no lo haremos hasta que el Consejo mismo nos dé esas garantías. Seguiremos en la lucha y seguiremos con la suspensión de labores. La vocera también negó que exista división en el movimiento, a pesar de que algunos decidieron acatar el acuerdo para levantar el paro, que dura casi 2 meses. Y miren, todo esto ocurre porque el próximo año los ciudadanos podrán votar para elegir a las magistraturas que integran el Tribunal de Disciplina Judicial, a las magistraturas de circuito y a personas juzgadoras de distrito, entre muchos otros cargos. Les vamos a contar cómo se aprobó ya la convocatoria en el Senado. La información de Luis Améndez. El Senado de la República emitió y publicó la convocatoria para que por primera vez en la historia moderna de México, la ciudadanía vote para elegir a las personas que imparten justicia. De acuerdo con el texto, ahora el pueblo elegirá a las personas juzgadoras, quienes responderán a sus electores y electoras como poder original. Y en el proceso no se involucrarán intereses partidistas. Se registraron 78 votos a favor, 39 en contra, 0 abstenciones. En consecuencia, se aprueba la convocatoria por mayoría, señor presidente. Aprobada la convocatoria general pública. Es una convocatoria histórica. Ningún país del mundo elige a todas sus personas juzgadoras y desde México se abre un nuevo camino para la humanidad en la democratización del poder judicial de las naciones. Por su parte, la oposición reiteró su inconformidad con la elección y adelantó que continuará con su estrategia legal para intentar frenarla. Hemos decidido presentar amparos en contra de las leyes secundarias por considerar que fue un procedimiento improvisado. Esta no es una reforma para la justicia. Esta es una reforma injusta al Poder Judicial, una venganza. Por otro lado, Morena y sus partidos aliados defendieron la elección del próximo año. Esta es una reforma a profundidad del sistema de justicia en este país. Y si las mayorías, si el pueblo de México decidió que era el momento de emprender una reforma, nosotros no hacemos más que interpretar y obedecer su mandato. Lo que estamos haciendo aquí para nada es un acto de venganza, al contrario, es un acto de justicia. La justicia que durante tanto tiempo se le ha negado al pueblo. Finalmente, la convocatoria fue emitida y ahora las fechas claves son las siguientes. El 31 de octubre se deberán instalar los comités de evaluación de aspirantes en cada uno de los poderes. Recordemos que este comité será el primer filtro de perfiles. El 4 de noviembre se publicará la convocatoria para la ciudadanía que se postule a título personal. El 24 de noviembre será el día de inscripción de participantes y el 15 de diciembre se verificará que las y los aspirantes cumplan con los requisitos de elegibilidad. Para el 31 de enero de 2025 se realizarán entrevistas para seleccionar a las y los finalistas. El 4 de febrero, los poderes ejecutivo, legislativo y judicial mandarán sus listas a sus comités de evaluación. Para el 5 de febrero, los comités harán la insaculación en caso de que haya muchos perfiles idóneos, de manera que solo queden quienes vayan a la boleta. Y finalmente, el 7 de febrero, los listados se remitirán al Instituto Nacional Electoral. Y bueno, vamos a retomar estos asuntos allá en la Unión Americana y la justicia, que tiene que ver también con México, porque se reprogramó para el 18 de octubre la audiencia inicial en el proceso que se le sigue a Ismael Zambada García. El mayo, el juez Brian Cogan, quien atiende este caso también, autorizó la petición de la Fiscalía de Estados Unidos para cambiar la fecha inicial prevista para el 31 de octubre. El Mayo Zambada podría ser acusado de 17 delitos, entre ellos narcotráfico, lavado de dinero y homicidio. El gobierno de Estados Unidos lo señala como uno de los principales exportadores de fentanilo hacia su territorio.
En esta primera audiencia, Zambada García debe declararse culpable o inocente de los cargos. El juez Brian Cogan es el mismo que sentenció a cadena perpetua a Joaquín Guzmán Loera El Chapo, compadre y socio de El Mayo. Este juez también será el responsable, como lo escuchábamos hace un momento, de dictar sentencia por tráfico de drogas contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, principal colaborador también de Felipe Calderón. La Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE, impone multas a 52 gasolineras y a la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros y a 18 de sus directivos. El monto, casi 438 millones de pesos, luego de que se comprobara que los sancionados manipularon de manera ilegal los precios de la gasolina regular y premium entre 2014 y 2017 y además se negaron a reducir los costos de los combustibles en perjuicio de los consumidores finales. Y mire, el Tribunal Superior de Justicia de Morelos justificó la liberación de Vanessa Vallar Fallas, alias La Güera. Esta mujer acusada de participar en el homicidio de 2 personas originarias de Israel en la Plaza Arts, aquí en la Ciudad de México, en julio de 2019. A través de un comunicado, el tribunal aseguró que la decisión del juez Adolfo González López, que ordenó la libertad de la inculpada, fue porque supuestamente la Fiscalía de Morelos presentó pruebas insuficientes para mantenerla en prisión. De acuerdo con este tribunal, la Fiscalía Estatal presentó 28 testimonios, entre ellos de los empleados del restaurante donde sucedieron los hechos, policías y peritos. Sin embargo, solo 16 testigos y 12 peritos se presentaron a declarar y las pruebas restantes fueron desestimadas o consideradas sin interés. Y en más sobre temas de seguridad, la Fiscalía General de la República investiga 2 hechos ocurridos el fin de semana. Uno en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Fallecieron un militar y 3 civiles, entre ellos una menor. En uno de ellos murió una enfermera y un militar durante un fuego cruzado entre uniformados y presuntos delincuentes. En el segundo caso, hubo una presunta agresión. Esto también ocurrió en contra de elementos de la Guardia Nacional, quienes repelieron este ataque. El resultado fue, lamentablemente, 2 personas fallecidas, entre ellas la menor de 8 años. La presidenta Sheinbaum garantizó un acompañamiento a las familias y castigo a los responsables. En caso de que haya una actuación, una mala actuación de algún elemento del ejército, de la guardia o de algún oficial, serán sancionados. Pero hay que esperar a las investigaciones. Cambiamos completamente de tema y es que la temporada invernal se acerca y de manera previsoria la Secretaría de Salud va a aplicar más de 36 millones de vacunas contra la influenza y casi 23 millones de dosis contra COVID-19. Le contamos los detalles. Secretario de Salud Federal. Arrancó en todo el país la campaña nacional de vacunación contra influenza y COVID-19 para la temporada invernal 2024 y 2025. Se aplicarán más de 36 millones de vacunas contra influenza y casi 23 millones de dosis contra COVID, entre ellas la Abdala y Sputnik. Todas las vacunas que se aplican han sido aprobadas por COFEPRIS, como se mencionó hace unos momentos, que todas son seguras y que lo que hemos avanzado en el conocimiento después de la pandemia de COVID-19 es cómo reacciona el sistema inmunológico precisamente para desarrollar protección. En el caso de la influenza, la vacuna que se aplicará es de manufactura nacional. Ha sido ya fabricada en México. Es una vacuna tetravalente que ha cumplido con todos los criterios de seguridad por la FDA, con la EMA y obviamente con COFEPRIS. Es una vacuna ya producida en el país y yo quisiera resaltar la importancia de este hecho porque es propósito de esta administración que fabriquemos vacunas en México. El Instituto Nacional de Geriatría abrió sus puertas para el arranque de esta jornada de vacunación en la que se contempla que el IMSS la aplique al 70% de la población objetivo antes de que termine el año. Ahora, en 2024-25, nuestra meta es de casi 21 millones de dosis, con 12.7
de influenza y 8 millones de vacunas COVID. Estamos planteándonos internamente llegar al 27 de diciembre con 70% del avance. En tanto, el ISSSTE aplicará más de 4 millones de dosis entre COVID e influenza. Y se estarán aplicando desde hoy y hasta antes del 29 de diciembre, que se espera se cumplan con los objetivos de lograr la cobertura. Para la aplicación de la vacuna contra la influenza, la población objetivo son niñas y niños de 6 meses a 4 años con 11 meses, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas gestantes. Qué bueno que tengamos acceso gratuito a este tipo de servicios. ¿Confías en la aplicación, en la vacuna? Por supuesto, siempre me la aplico. En el caso de la vacuna contra COVID, se aplicará a adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con comorbilidades. Me parece muy bien, pues para prevención de las enfermedades. Veo que trajo a su mamá, ¿es su mamita? Sí, es mi mamá. Sí. ¿Qué le parece que también haya vacunas para ella? Muy bien, porque el año pasado no se vacunó porque allá en el pueblo no hubo vacuna. El biológico se aplicará en todo el sector salud, en sus representaciones estatales, IMSS, ISSSTE y en algunos lugares en plazas comerciales, parques y puntos concurridos. La vacunación nacional durará hasta el 28 de marzo de 2025. Con información de Araceli Aranday, 11 Noticias. Nuestro espacio cultural, bienvenido Miguel de la Cruz, buenos días. Muy buenos días a todos, muchas gracias. Vamos a la información cultural. La Feria Internacional del Libro del Zócalo de la Ciudad de México celebra su edición número 24 con un desfile de personalidades, charlas, conferencias y, por supuesto, grandes ofertas. Que la ciencia es dulce. Repetía esta frase la divulgadora científica Julieta Fierro mientras arrojaba caramelos a los asistentes que le ayudaron a explicar fenómenos astronómicos. La ciencia funciona sola. ¿Tú crees que le pregunta la naturaleza a un elefante si quiere tener 1 o 2 bebés? Solitos los hace perfecto. Quiere decir que las leyes que rigen a la naturaleza en el fondo son sencillas. La mejor manera de divulgar la ciencia es explicarla, y explicarla de una forma sencilla y lúdica. Esto lo sabe bien Julieta Fierro, quien presentó en la Feria del Libro del Zócalo su libro Astronomía, ¿para qué?, en el que aborda algunos misterios del universo. La idea de este libro es mostrar, pues, desde cómo la astronomía ha creado nuestro calendario. Y después hablo de cómo la ciencia básica genera tecnología. Por ejemplo, estas cámaras, tus micrófonos, todo esto está basado en la ciencia básica. Pero también satisface nuestra curiosidad. Somos exploradores. Esta misma jornada, la periodista Sabina Berman presentó la edición de su obra Entre Pancho Villa y una mujer desnuda, con ayuda de un elenco. Villa desenfunda y apunta su revólver. Adrián desembolsa como un revólver su libro. La obra de teatro, estrenada en 1993, tenía una crítica clara. Cuando la escribí era una joven dramaturga y pensé, con esta obra y unas cuantas más de otras dramaturgas ya resolvemos el machismo. 20, el machismo seguía vivo y la obra seguía provocando la angustia y las carcajadas del público. Esa fue mi sorpresa de mujer. De verdad creía que lo íbamos a solucionar. Adrián, uno de los protagonistas, manifiesta actitudes impositivas, influenciadas por la voz de Pancho Villa. Que era pues de alguna manera un arquetipo, si no nuevo, sí que en ese momento era muy pertinente hablar de eso, pues, ¿no? De que la revolución llegara a las camas, ¿no? Estas fueron algunas actividades que se presentaron el martes en la Feria del Libro del Zócalo. Con imágenes de Genaro González, 11 Noticias, Mauricio Romo. Vámonos al libro del día, es El estómago de las ballenas, premio de poesía Aguascalientes de Ángel Vargas, editado por el Fondo de Cultura Económica. Este libro en voz de su autor. Un libro apocalíptico que coquetea un poco con la ciencia ficción, con la especulación, ¿no? Un libro que imagina el fin del mundo. Pone en relieve una temática pues muy contemporánea que requiere acciones urgentes, como es el cambio climático, la contaminación, como esta
sensación, yo creo que nos atraviesa a todos, que algo está terminando. También echa mano de la memoria, de la infancia perdida. Te voy a leer algún poema breve del libro. En mi pequeña ciudad había un pequeño zoológico y en él estaba el elefante, gris y desnutrido, y con la oreja izquierda hecha pedazos. Por mucho tiempo pensé que todos los elefantes eran grises y flacos, y que todos se movían con lentitud añosa, sincronizada su respiración con un orden profundo e inaccesible para el niño que era. Se lo robaron. El periódico local le dedicó una nota y nadie más habló del tema. A nadie le importó, pero a mí me sigue haciendo falta. Bueno, y luego con el 11 avanzamos a la página 110 de Mark Twain, un viaje a contracorriente de Vicente Alfonso, coeditado por Grano de Sal y la Fundación para las Letras Mexicanas. El X de hoy es de Judith Alanís y dice: Twain sabe que prometer algo maravilloso pone en guardia al público y lo hace esperar algo fuera de serie. Gracias, Judith, por esta aportación. Seguimos leyendo. Hoy se cumplen 170 años del nacimiento del escritor irlandés Oscar Wilde. En su honor, el poema del día, Flores de Amor, que en alguna parte dice: he vivido mis poemas y aunque la juventud se fuera en días perdidos, hallé mejor la corona de mirto del amante que la de laurel del poeta. Quien lo solicite lo comparto completo por X, @Miguel D, solo la de LA Cruz. Y hasta aquí Cultura. Buenos días. Buenos días. ¿Cuál buenos días? Cuéntanos rápido, ¿te vas a Oaxaca, Miguel? Voy a Oaxaca porque está la FILO, la Feria Internacional del Libro de Oaxaca. Empezó el fin de semana y yo voy unos días pues para hacer entrevistas y ver qué hay y contarles acá. Mañana nos enlazamos. Oye, ¿y regresas? Porque tenemos a la de lectura también. Exacto, el sábado no va a ser a las 5, qué bueno que lo mencionas, va a ser a las 4 en la librería Octavio Paz de Miguel Ángel de Quevedo, la librería del Fondo de Cultura Económica de esta avenida. Y estará con nosotros Vicente Alfonso y lectoras y lectores. Los que leyeron y los que no leyeron, todos son aceptados. Además, ahí daremos a conocer el siguiente libro. Bueno, desde el viernes, les digo. Sí, anticipa. Pero bueno, vayan, ¿no? Vamos. Entonces ahí nos vemos a Oaxaca primero. Saludos a Oaxaca y después nos vamos a la sala de lectura el fin de semana. Exactamente. ¿Cuánta actividad Miguel de la Cruz se la pasa viajando este hombre? Gracias, Miguel. Ahora sí, buenos días. Ahora sí, buenos días. Hasta aquí Cultura. Seguimos con más. Elvira Angélica Rivera. Así es, Guadalupe, dejamos un poco la cultura y es que de lluvias y frío estamos transitando a un clima un poco más cálido, por lo menos aquí en el centro del país, pero para conocer con detalle cuáles van a ser las condiciones ambientales para este miércoles, ya está con nosotros Itzel Gómez con el estado del tiempo. Buenos días. Muy buenos días. En este espacio hemos hecho énfasis en reducir las emisiones de carbono porque son las principales causantes del calentamiento global que sufre el planeta. Una de las bandas musicales que ya está contribuyendo a este objetivo es la británica Coldplay. Este 4 de octubre lanzaron su 10º álbum, Moon Music. Este es el primer álbum del mundo elaborado con plástico PET, que cada copia contendrá 9 botellas de plástico recicladas. Esto evitará la fabricación de más de 25 toneladas métricas de plástico virgen y proporcionará una reducción del 85% de las emisiones de dióxido de carbono por kilogramo del proceso de fabricación en comparación con el vinilo tradicional. Y del rock alternativo nos vamos a Colombia, donde a partir del 21 de octubre al 1 de noviembre se llevará a cabo la Conferencia Internacional sobre Biodiversidad, la COP16 en Cali, Colombia. Allá se discutirá la situación crítica de las especies y los ecosistemas, pues las poblaciones animales silvestres se han reducido 95% en Latinoamérica en tan solo 50 años. Esto tiene graves consecuencias, no solo por la pérdida de estos seres vivos en sí, también por el riesgo de que aumenten las enfermedades zoonóticas. Estas son aquellas que se transmiten de animales a humanos, tal como lo vivimos en la pandemia de COVID-19. Recordarán también que en las últimas olas de calor hubo bastantes muertes. Murieron los monos aulladores de Veracruz y Tabasco a causa de deshidratación y golpes de calor. Esta especie ya estaba de por sí en peligro de extinción por la deforestación. Y bueno, regresamos, hacemos un corte, por favor. Así es, Itzel, nos vamos a ir a la pausa, pero vamos a regresar para que nos termines de contar esto que está ocurriendo aquí en 11 Noticias. Buenos días.
regresamos con más información climática y también de medio ambiente, sobre todo porque, como recordaremos, en mayo por las olas de calor murieron monos aulladores. Y bueno, ¿qué sucede si perdemos esta especie? Le pregunté al primatólogo, el doctor Gilberto Pozos, quien lleva 22 años trabajando con esta especie de monos y quien rescató algunos de ellos en mayo. Hace más susceptible a poder contraer algunas enfermedades debido a que pueden haber sido contenidas por esos animales y ya no trasladadas hacia el hombre, ¿no? Y fungen como cierta barrera, como cierto filtro. Entonces, todo al final de cuentas nos va a impactar a nosotros. Y bueno, en cuanto al pronóstico, no guarde chamarra ni suéter el día de hoy porque el ambiente frío volverá en la mayor parte del país. La masa de aire gélido del cuarto frente frío es la responsable del descenso de las temperaturas. También las precipitaciones continuarán, pero al occidente, centro y sur del país, pues se concentra toda la humedad que viene del Océano Pacífico y del Golfo de México. Pasemos a nuestro pronóstico regional. Iniciamos al norte, volverán a caer heladas en las sierras de Chihuahua y Durango. La temperatura mínima será de 5 grados bajo cero. El viento será fuerte que causará algunas tolvaneras en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas y Durango. Ambiente vespertino caluroso y lloverá fuerte en Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua, Coahuila y San Luis Potosí. Al noroeste lloverá ligero en Baja California, Sonora y Sinaloa. Durante la tarde hará bastante calor con temperaturas máximas de 40 grados Celsius, posibles tolvaneras en Sonora y abríguese muy bien a quienes se encuentren en las zonas montañosas de Baja California. El termómetro descenderá hasta los 0 grados. Al occidente será una tarde cálida, luego lloverá fuerte en Michoacán y de menor intensidad en Nayarit, Jalisco y Colima con descargas eléctricas. En Jalisco también habrá tolvaneras. Al sureste del país, precipitaciones muy fuertes en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco. También lloverá fuerte en Guerrero y el evento del norte mantendrá las velocidades del viento a 70 kilómetros por hora en el Istmo y el Golfo de Tehuantepec. En la península de Yucatán predominará el cielo nublado, la tarde será templada con lluvias muy fuertes en Campeche, Yucatán y Quintana Roo y tome mucha precaución por las inundaciones. También tendrán vientos con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora. Y en las zonas altas amanecen con neblina del centro del país. Tendremos precipitaciones fuertes en Hidalgo y Puebla, chubascos en Querétaro, Morelos, Guanajuato y Tlaxcala. Durante la madrugada del jueves las temperaturas serán de menos de 5 grados Celsius y en las sierras de Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala. La máxima para esta tarde en la capital del país será de 24 grados Celsius. Y como siempre, le recordamos que puede estar en contacto a través de nuestra cuenta de X, antes Twitter, @11noticiastv, para que nos haga llegar sus dudas sobre el tiempo y el clima y le demos respuesta aquí, en este espacio. Si ya va de salida, abríguese muy bien y que tenga un gran día. Igual para ti, Itzel Gómez Gurrola, y vamos a hablar del cierre de la línea 3 del metro. No iniciará en los próximos días o semanas, incluso se había especulado estas fechas. Al final de las jornadas de atención ciudadana en el Zócalo, ya la jefa de gobierno Clara Brugada aclaró que la línea 3 sí será sometida a un proceso de renovación como parte de un plan de rehabilitación del sistema de transporte colectivo, pero no se va a realizar esto de inmediato. Queremos dejar muy claro que no es un tema inmediato la línea 3, porque primero tenemos que estar terminando la línea 1 y sí vamos a presentar un programa de renovación del metro próximamente y qué vamos a hacer en el 2025 y qué vamos a hacer en cada año. Entonces, que la gente tenga calma, lo de la línea 3 se va a renovar, pero no en este momento de inmediato. Vámonos ahora con información internacional porque Israel continúa con sus ataques en Líbano y en Gaza contra la población civil en todo momento. Y es que personas inocentes son víctimas de esta violencia, como ser quemados junto a sus familias en medio incluso de la noche. La Organización de las Naciones Unidas cataloga estas violaciones a la ley internacional como un infierno sin fin.
Líbano y la Franja de Gaza viven el horror de la muerte y destrucción ante los intensos ataques que Israel lanza contra los grupos islamistas Hezbollah y Hamas, a pesar de que estos aseguran que no se rendirán. En la Franja de Gaza, al menos 55 palestinos fallecieron en la más reciente jornada de ataques. La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos describió que el enclave vivió una nueva noche de terror en lo que llamó un infierno sin fin. Un alto funcionario de Hamas acusó a Estados Unidos como responsable del genocidio en Gaza. Consideramos a la administración estadounidense responsable de esas masacres y crímenes y del genocidio que se está cometiendo a diario contra nuestro pueblo en la Franja de Gaza, la escalada del asedio y el asesinato de civiles desarmados en sus tiendas de campaña y lugares de desplazamiento. La ONU llamó a respetar las pausas humanitarias en la región para completar la vacunación de refuerzo contra la polio, que en su primer día alcanzó a 93,000 menores de edad. Ante las deplorables condiciones de vida en Gaza, Estados Unidos dio un ultimátum a Israel para que en 30 días, como máximo, mejore la situación humanitaria en el territorio. En caso de no cumplir, podría aplicarle la llamada Ley de Asistencia Exterior, que restringe la ayuda militar. En Líbano, al menos 41 personas murieron a causa de los bombardeos en Beirut y en el sur del país, mientras miles de personas siguen huyendo de sus hogares ante el temor a los potentes ataques israelíes. Todos los días vienen aquí 100 personas pidiendo casas para alquilar. Ayer una familia vino a pedirnos ayuda para una noche solamente. ¿Dónde los haremos dormir? Hezbollah respondió que tiene derecho a realizar ataques sobre Israel, aunque admitió que la solución es un cese el fuego. Dado que el enemigo israelí ha atacado a todo Líbano, entonces tenemos derecho, desde el punto de vista de la defensa, de atacar cualquier lugar en el territorio del enemigo israelí. Vamos a Bolivia porque las carreteras que comunican a Cochabamba, una de las principales ciudades de este país, están bloqueadas desde hace 2 días por simpatizantes del expresidente Evo Morales, quien es investigado por supuestos delitos de trata de personas y abuso contra una menor de edad. El expresidente estaba citado a declarar el jueves pasado ante la Fiscalía de Tarija, donde supuestamente ocurrieron los hechos. Sin embargo, Evo Morales no acudió a la cita y por ello el Ministerio Público empezó el trámite para obtener una orden de aprehensión contra este expresidente. Los manifestantes bloquean las vías que comunican ciudades como la capital, La Paz, así como Sucre y Santa Cruz. ¡Evo no está solo, carajo! ¡Evo no está solo, carajo! ¡Evo no está... ¿Quién ha regalado el petróleo? El Evo. ¿Quién ha regalado el gas? El Evo. No tenemos la gasolina. Antes había gasolina de Camiri, lo han limpiado esta. Sí. Camiri queda un pueblo muerto también. ¿Qué haremos? Estos bloqueos están afectando la vida cotidiana de una parte de la población. Mi hija tiene cáncer, estoy yendo con ese problema de salud de mi hija y mire, yo me encuentro con un bloqueo arriesgándole la insolación y de todo lo demás. Y mire, personas en tránsito que fueron ubicadas en el mar Mediterráneo están retenidas en un centro en Albania, lo que constituye una violación a los derechos humanos. El gobierno conservador de Italia envió a 16 migrantes irregulares a un centro de detención ubicado en Albania, como parte de un acuerdo entre ambos países. Los migrantes salieron de Libia en una frágil embarcación para cruzar el mar Mediterráneo y fueron detenidos por patrullas italianas. Permanecerán en este centro ubicado en la localidad de Yader, en tanto se da respuesta a su petición de refugio en Italia. Pero si no cumplen los requisitos, serán repatriados a sus países de origen, Egipto y Bangladesh. Se trata de un camino nuevo, valiente y sin precedentes, pero que refleja perfectamente el espíritu europeo y tiene todo lo necesario para que lo sigan también otros países no pertenecientes a la Unión Europea. Este centro, que tiene capacidad para recibir a 3,000 personas, fue cuestionado por Amnistía Internacional
y por organismos defensores de derechos humanos. Criticaron que se retenga a los inmigrantes en esas instalaciones que anteriormente funcionaron como una base militar durante la Guerra Fría. Los comparan con una cárcel porque tiene muros de más de 5 metros, cámaras de vigilancia encendidas día y noche y estrechas habitaciones con solo una pequeña ventana. El proyecto tampoco agradó a algunos residentes. Solo esperamos que sea por una buena causa, pero daña nuestra privacidad y la libertad de nuestra familia. Este es un pueblo pequeño. Este año, 53.300 migrantes de Asia y África llegaron en balsas al sur de Italia, menos que 205.000 del año pasado. Federico Campbell Peña. Vamos a Argentina, y es que ante la indignación estudiantil y del profesorado, el paro de labores por el veto al aumento del presupuesto de las universidades públicas, el presidente Javier Milei cambió el tono de este debate. Aseguró que no está a discusión su estatus ni que reciban subsidios, pero remarcó la necesidad de supervisar el uso del dinero público. No está en discusión la universidad pública y no está en discusión el tema de que es no arancelada. No arancelada. Es decir, porque gratuita no es. Como esto está siendo pagado por todos los argentinos, desde mi punto de vista, creo que corresponde que esos fondos tengan que ser auditados. La Procuraduría del Tesoro emitió un dictamen que faculta al Síndico General de la Nación para auditar los fondos públicos de las universidades públicas. Javier Milei explicó que vetó la ley que aumentaba los recursos a la educación superior porque no informaba de dónde se tomarían los fondos. También aseguró que si la oposición impulsa una nueva ley que especifique el origen del financiamiento, él la promulgaría. El sábado, el polémico mandatario aseguró que financiar a las universidades públicas era subsidiar a hijos de personas con mayores ingresos, lo que provocó la reacción de la comunidad estudiantil en su contra. Yo creo que el presidente dice eso porque nunca pisó una universidad pública, no sabe quiénes somos los alumnos que venimos a la universidad pública. Yo soy hija de docentes universitarios. La universidad pública es la principal fuente de ascenso social hoy en nuestro país y creo que hay que estar acá y defenderla. Los salarios del personal docente y administrativo registran una pérdida de alrededor del 40% de su poder adquisitivo. Vámonos a Estados Unidos. Donald Trump, el candidato a la presidencia, radicaliza su discurso conforme se acercan estas elecciones del 5 de noviembre. En entrevista con la cadena Fox News, dijo que ese día será necesaria la presencia de militares para combatir a sus opositores, a quienes calificó como lunáticos radicales de izquierda. Creo que el mayor problema es el enemigo interno. Tenemos gente enferma, lunáticos de la izquierda radical, y debería ser fácilmente manejado, si es necesario por la Guardia Nacional o si es realmente necesario por los militares. A lo largo de su campaña, Donald Trump ha usado un discurso de odio contra las personas en tránsito que llegan a Estados Unidos y ha denunciado una supuesta injerencia de China o Rusia en las elecciones. En tanto, en un acto público, Kamala Harris, la candidata demócrata, presentó el video de Trump en el que amenazó con usar al ejército contra el enemigo interno. Escuchen sus palabras, nos dice quién es. Está hablando de cualquiera que no lo apoye o que no se doblegue a su voluntad. Y ahora vamos a retomar este tema de la sentencia que se le dictará hoy a Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, y por eso nos enlazamos con Francisco Cruz, periodista que ha seguido muy de cerca este caso, pero también pues la trayectoria de este ex subsecretario. Francisco, muy buenos días. Angélica, buenos días, muchas gracias por la invitación. Mira, dicen en mi pueblo que no hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla. Así que hoy Genaro García Luna va a estar solo frente al juez para esperar la sentencia que tiene que cumplir en una prisión de máxima seguridad de Estados Unidos.
Así que, Angélica, gracias por la invitación. Buenos días. Así es, Paco. Y me gustaría arrancar con esto que circuló ayer, la carta que dirige al juez Brian Cogan. Tú has perfilado a este funcionario mexicano, exfuncionario mexicano, y nos has detallado incluso actitudes que tenía tanto como exsecretario como de manera personal. ¿Qué es lo que nos puedes comentar sobre esta clemencia que le está pidiendo al juez? Incluso hace alusión a asuntos como si estuviera él en otra realidad. Dice que está fuera de toda proporción vincularlo o que haya estado vinculado con cárteles de la droga. Mira, Angélica, la verdad es que es una carta muy tramposa desde la primera línea. Es una carta tramposa, mentirosa, de un tipo que ya está pisando una realidad alterna que se creó dentro de la cárcel ahí en Nueva York, que, por ejemplo, empieza diciendo que es un hijo de clase media. La verdad es que hay testimonios suficientes, gente que lo conoció cuando su familia huyó de Michoacán en 1978 para refugiarse en lo que era el Distrito Federal. Era una familia que vivía en la pobreza extrema. Su padre fue un asaltante, de eso estaban huyendo de Michoacán. Es un tipo que su familia, su mamá se escondió un año, salía al mercado de la colonia Romero Rubio, allá en la Ciudad de México, y pedía fiado, no salían, estaban escondidos. Es un hombre que creció desde niño rodeado de policías, criminales, delincuentes, comandantes de lo que alguna vez fue el servicio secreto. Es un hombre que perdió hace mucho la realidad. Es un hombre que no entiende lo que está pasando y que ya no ve. Entonces la carta es mentirosa, lastimera, tramposa. Mira, sus hermanas lo ayudaban cuando tenía 17 años. Tenía Genaro una banda de asaltantes que operaba dentro de su casa. Lo protegía su papá, su hermana Esperanza, su hermana Gloria. Es decir, hay cualquier cantidad de evidencias, testimonios de que crecieron en la extrema pobreza y que se dedicaban a robar, y que toda la familia, prácticamente, excepto su mamá, debo decirlo, toda la familia estaba involucrada en la delincuencia y después en el crimen organizado. Así que es una carta, la verdad, muy lastimera, muy tramposa, tratando de inventar una realidad que desconoce o una realidad que se inventó en su mente. Es un hombre que, mira, es responsable debo decirlo, con Felipe Calderón y con Margarita Zavala Gómez del Campo, de 72 masacres en este país. Entonces yo digo, ¿qué realidad está pintando? La verdad es que eso es una carta muy tramposa, muy mentirosa. Son 5 cuartillas. Mira, si eso va a leer, es lo mismo que repitió, que dijo en una carta pasada, está repitiendo. Yo digo, mira, ya no sabe qué hacer. No sé quién le dictó la carta o si es producto verdaderamente de su imaginación, pero es una carta que está salida de la realidad, pidiendo compasión. Para un criminal, como no se ve él, pero mira, además debo decir, no es un criminal que se formó solo. Ese juicio, hoy, en unas horas, cuando esté frente al juez, no lo están juzgando solo a él. Margarita Zavala Gómez del Campo, Felipe Calderón, Vicente Fox Quesada, Marta Sagún Jiménez, Ernesto Zedillo Ponce de León y Carlos Salinas lo convirtieron en un monstruo. Así que es una carta que olvida una realidad, toda la que él vivió. Él controlaba todas las bandas de secuestradores en este país desde el gobierno de Ernesto Zedillo. Tuvo ayuda de empresarios, de magnates, de periodistas. Entonces es una carta que oculta todo su pasado y que no muestra el monstruo que es Genaro García Luna. Así que la carta, la verdad es que cuando la leí ayer por la tarde, pues tú dices, ¿quién la escribió? Claro. ¿Quién la escribió? No lo sé, pero seguramente se la dictó su abogado César de Castro, que es una carta que no lo pinta y que pinta un país que él se creó en la imaginación. Miente deliberadamente, Paco. Y vámonos ahora sí con lo que es la sentencia. La Fiscalía de Estados Unidos está pidiendo cadena perpetua y una multa de alrededor de $5,000 millones. En tu opinión, ¿cuál crees que sería la sentencia justa para la cantidad de atrocidades que cometió este exfuncionario precisamente en el privilegio del puesto que tenía? Mira, la cadena perpetua se queda corta.
La cadena perpetua, no sé si le va a dar el juez la cadena perpetua, pero lo que le den verdaderamente se va a quedar corto. Aún la cadena perpetua se queda corta, porque es un hombre que es un criminal desde niño, la verdad es esa. Su origen, ese es destino, es un hombre que criminalizó a este país, que hizo de la violencia y la crueldad, le dio nuevo sentido a la violencia y a la crueldad en este país. Hizo del crimen organizado, no solo del narcotráfico, hizo economías o creó economías de escala para controlar a todo el crimen organizado, pero insisto, no es solo, es Felipe Calderón y Margarita Zavala. Es un hombre que le dio nuevo sentido a la criminalidad en este país desde Los Pinos. No lo digo ahora, lo dije en 2010, lo dije en 2020. Mira, crearon él con Felipe un cártel del narcotráfico que operaba en Los Pinos y que operaba como una organización del crimen organizado. Así que lo que le den, cadena perpetua, 20 años, es poco porque es un hombre. Yo conozco víctimas de cuando tenía 12 años de edad. Conozco víctimas de cuando tenía 17 años de edad. Es un hombre que dañó, es un hombre que a los 17 años había acumulado una gran fortuna que ocultó la Secretaría de Gobernación, que ocultó el CISEN. Es decir, es un hombre que lo que le den es poco. Pero yo insisto, mira, no es un hombre que deba ser condenado solo. Con él, en esa condena van a Felipe Calderón, Margarita, Vicente Fox, Marta, pero también secretarios de gobernación como Santiago Krill Miranda, Carlos Abascal Carranza, que ocultaron el expediente criminal de Genaro García Luna cuando era jovencito, cuando era un delincuente juvenil. Así es. Entonces tiene que ir en esa sentencia debe ir la condena para un sistema que crea político y de gobierno que crearon el PRI y el PAN. Todo mundo lo protegió, todo mundo hizo de él un monstruo, guardaron sus expedientes criminales, los ocultaron. Así que Paco, lo que le den para mí es poco, Angélica. Así es. Y en ese sentido, Paco, ¿crees que esto que va a ocurrir hoy, que le dicten ya la sentencia, de por sí el juicio ya es inédito porque no habíamos visto antes a un funcionario de alto nivel ser juzgado por estos crímenes allá en Estados Unidos? ¿Crees que esto pueda sentar un precedente para otros funcionarios mexicanos que incluso ya son señalados, ya han sido señalados igual por el gobierno estadounidense, pero también los que puedan estar en funciones a nivel federal o incluso estatal, de coludirse, de involucrarse en actividades ilícitas desde el privilegio de su puesto? Angélica, no, pero absolutamente la condena, no solo el juicio, la condena a Genaro García Luna debe servir como ejemplo para funcionarios del viejo régimen, como para funcionarios nuevos. Pero mira, la tardanza en la audiencia para dictar sentencia, la verdad es que también debe sentar un precedente para funcionarios, no solo de México, anteriores, actuales, para funcionarios del resto de América Latina. La sentencia a García Luna marca un precedente para secretarios de Estado, para presidentes de países grandes. Mira, recientemente condenaron a Juan Hernández, que fue presidente de Honduras, pero Honduras, con respeto para el país, no representa el peligro para el crimen organizado del tamaño que México, que Colombia, Argentina, Brasil, Perú. Es decir, debe sentar un precedente para quienes también intenten coludirse con Estados Unidos. Es decir, deben entender que la DEA, la CIA, el FBI los va a traicionar en un momento cuando ya no les sirvan. Para todo debe servir esta condena de Genaro García Luna. Recuerda, Estados Unidos no tiene amigos, no tiene nada, tiene cómplices a los que usa cuando lo necesitan. Así que quien piense coludirse con la DEA o con la CIA o con los agentes de Estados Unidos, Genaro García Luna debe ser el ejemplo. Y quienes piensen que no los va a alcanzar un día la justicia de Estados Unidos, también debe servirles como ejemplo, que Estados Unidos va a olvidar todo. Así que Genaro García Luna y el juez Brian Cogan
van a marcar un antes y un después de lo que puede pasar, no solo en México, sino en el resto de América Latina, Angélica. Así es, Paco, pues te agradecemos muchísimo este análisis que compartes por el conocimiento que tú tienes del caso y también de este individuo que hoy recibirá sentencia. Estemos en comunicación, muchas gracias y buenos días. Al contrario, muchas gracias, buenos días. Gracias a Francisco Cruz, periodista que ha seguido de cerca este asunto de García Luna. Y ahora vamos a revisar qué es lo que destacan algunos diarios en el mundo. Arrancamos en Asia con The Japan Times y es que su nota de 8 columnas la titula de esta forma: una encuesta pondrá a prueba la capacidad del primer ministro para construir una base sólida. En otra información también de portada reporta que el impuesto sobre las ventas seguirá siendo del 10%, mientras los grandes partidos evitan el tercer carril, es lo que dice The Japan Times. Su fotografía principal se puede observar un tablero para carteles electorales en el distrito de Chuo, allá en Tokio. Vámonos ahora con 5 días de España. Refiere que España solo podrá elevar el gasto un 3% anual hasta 2031 si no sube impuestos. En otra información también de portada, refiere que la banca española prevé flexibilizar la concesión de hipotecas. Se puede observar una gráfica en este diario sobre las reglas del gasto del nuevo plan fiscal. Terminamos en América Latina con Perú, el comercio. Sicarios asesinan a 23 personas en 19 días de estado de emergencia. Advierte que se debe replantear la lucha contra el crimen. En otra información de portada, refiere que el Producto Interno Bruto de ese país crece 3.53% en agosto y acumula ya 5 meses a la alza. Despliega su fotografía principal, que se pueden observar los festejos del equipo de fútbol de Brasil. Venció 4-0 a la selección de Perú. Y por supuesto en los deportes, Gabriel Sainz, ¿cómo estás? Bienvenido. Pues parece ser, Cabo, que se acabó la maldición. Tú nos contarás. Buenos días. Muy buenos días, Guadalupe. En efecto, buenos días a nuestro auditorio. Pues parece que la maldición se espera que se acabe con esta nueva era de Javier Aguirre. Vamos a ver qué sucede, ¿no? Es el primer partido que puede ganar bien y con contundencia, 2-0 Estados Unidos. Vamos a ver qué pasa después, ¿no? En los siguientes eventos que tiene México. El próximo mes juega contra Honduras en la Nations Cup. Y bueno, pues vamos a ver, esperemos que Javier Aguirre tome las riendas, que haya un buen espectáculo y sobre todo que haya muchos goles. Y pues bueno, después de 15 años, como le estábamos diciendo, de no poder ganarle a la selección de Estados Unidos, la selección mexicana de fútbol soccer se impuso 2-0 en el estadio Akron de Zapopan a su acérrimo rival. Y Vianney Zárate estuvo ahí y vivió el ambiente desde fuera del estadio. 15 años tuvieron que pasar para que en territorio azteca el grito de México volviera a escucharse y dominar el clásico de CONCACAF. Y fue en tierra tapatía, de testigo el estadio Akron, próximo mundialista, donde México volvió a la senda del triunfo al vencer 2-0 al archirrival Estados Unidos. Al son de la banda, con la carnita asada y las tortas ahogadas deleitando el paladar de la afición tapatía, mientras las banderas ondeaban, miles de personas asistieron al estadio para ver luego de 14 años a la selección en tierra tapatía, con la confianza de que el equipo tricolor les volviera a regalar una alegría. La selección, la verdad, muy pocas veces ha venido aquí a jugar aquí al estadio. Entonces, para nosotros es una oportunidad de poder ver a la selección jugar. La verdad, no esperamos mucho, también para no decepcionarnos, pero aún así a veces nos pueden decepcionar, ¿verdad? Si hemos perdido contra Estados Unidos en varias ocasiones después de 5 años, se puede ganar el día de hoy. ¿Cómo de que no? Yo creo que la afición estamos demostrándoles que habemos personas que queremos que México mejore, que confiamos en que puede mejorar. Y así fue, los seleccionados sintieron el calor de la gente y salieron a la cancha en busca de reconectar con la afición. Y fue Raúl Jiménez y César Huerta los encargados de darle esa alegría.
Y la verdad muy felices, la verdad que el ambiente que se vivió en todo momento fue muy bonito y eso como selección nos hace muy fuertes tanto a ellos como a nosotros. Fue bonito porque se sintió otra vez ese feeling y pues nada, ojalá el equipo adelante se vuelva a sentir ese buen augurio. Obviamente hay que dar resultados para que la gente esté de este lado. Además de reconectar con la afición, fue un partido que quedará marcado por ser el último en el que Andrés Guardado vistió la camiseta de la selección mexicana. Lo hizo en su tierra. Jugó 18 minutos y se fue en medio de aplausos y ovaciones. Y así es como en el Estadio Akron, el próximo estadio mundialista, la selección mexicana sembró una pequeña semilla de confianza en la afición mexicana rumbo al próximo mundial. Pero, ¿podrá la afición mexicana volver a creer en el tricolor? Será un camino muy largo que recorrer, pero por lo pronto la afición salió muy feliz del estadio luego de la victoria de 2-0 ante el archirrival, el equipo de las Barras y las Estrellas. Con las imágenes de mi compañero Eduardo Zamudio, 11 Noticias, Viene Izárate. Y vámonos ahora al rey de los deportes porque continúan las series por el campeonato divisional de las Grandes Ligas en búsqueda de los dos equipos que disputarán el Clásico de Otoño. En la Liga Nacional, esta tarde en el tercer juego entre los Mets de Nueva York y los Dodgers de Los Ángeles, buscarán desempatar la serie que al momento está un juego a cada uno. Mientras que en la Liga Americana, los Yankees cumplieron en casa y ahora viajarán a Cleveland con una cómoda ventaja de 2-0 tras vencer a los Guardians 6-3 en el juego 2. La carrera panamericana recorre las diferentes ciudades y poblaciones de nuestro país, en donde los espectadores disfrutaron del paso a toda velocidad de los competidores. El recorrido fue por Querétaro, Guanajuato y Morelia. La carrera panamericana sigue su épica travesía por las carreteras de México. La histórica ciudad de Morelia, Michoacán, dio la bienvenida a los pilotos y sus poderosos autos. El arranque ocurrió a primera hora de este lunes en el pueblito, uno de los lugares más pintorescos en Corregidora, Querétaro. Posteriormente, los autos siguieron su trayecto cruzando algunas poblaciones de Guanajuato, hasta llegar a Michoacán, donde se llevó a cabo la acostumbrada ruta de Guajúmbaro, y después bajaron por 1000 cumbres. Cabe señalar que la carretera lució llena de gente, especialmente en los tramos cronometrados, donde los espectadores disfrutaron del paso a toda velocidad de los competidores. Esta vez fue una jornada casi perfecta, sin ningún contratiempo. El convoy llegó a la Plaza de las Armas 5 minutos después de lo previsto. Ahí tuvieron un gran recibimiento de personas de todas las edades. Ricardo Cordero y Pablo Hernández se llevaron el día y conquistaron la primera posición. Con esta victoria, Cordero agrandó aún más la brecha de su perseguidor inmediato, Benito Guerra, a quien aventaja por casi 1 minuto con 19 segundos. Mientras que Hilaire Tamirón sigue dando la batalla en el tercer sitio. Si quieres seguir detalle a detalle la carrera panamericana 2024, visite sus redes sociales. Y vámonos a más deportes. La Selección Nacional de Triatlón está lista para competir en el Campeonato Mundial de la especialidad que se realizará en Torremolinos, España, del 17 al 20 de octubre. Serán 16 mexicanos que irán en búsqueda de puntos para el ranking mundial de triatlón, entre los que destacan los olímpicos de París 2024, Rosa María Tapia, Michael Peñaflor, Crisanto Grajales y Lisette Rueda. Mientras que en el fútbol de Europa finalizó la cuarta jornada de fase de grupos de la Nations League. España aseguró su pase a cuartos de final tras golear 3-0 a Serbia. Portugal repartió los puntos ante Escocia al quedar en 0. Mientras que Suiza ya quedó eliminado al sumar su único punto en el torneo tras empatar a 2 goles ante Dinamarca. Quienes también aseguraron su pase a los cuartos de final son Italia tras la goleada de 4-1 a Israel, Alemania, quien venció por la mínima a Países Bajos, Grecia y Rumania, quienes hasta el momento continúan invictos en la fase de grupos. Y así la información deportiva. Guadalupe, ¿cómo viste la selección mexicana tú? Oye, a mí lo que más me emocionó, además de los goles, porque
Mira, Vianey Sara te hacía la pregunta, ¿podemos confiar o esta es solo una semillita? Yo sí creo que van por buen camino, hay un nuevo líder, hay nuevos jugadores. La presencia de Guardado en este motivo adiós también fue muy importante. Es un momento clave en su carrera. Un hombre que dio todo en la cancha, siempre estaba ahí, encabezó el liderazgo de la selección, anotó goles y el adiós más merecido que nunca, ¿no? Sobre todo pienso que fue una gran motivación para tanto el público como para los jugadores que, como bien lo mencionas, son muy jóvenes. Claro. Hay que recordar que es una camada nueva. Entonces esperemos que esta nueva camada empiece a sumar puntos poco a poco. Claro, todos qué más quisiéramos que volviera a ser el Tri que impartía el juego, ¿no? El Tri que decía, yo aquí me impongo, ya sea en Estados Unidos, en Honduras, en México, ¿no? El gigante de la CONCACAF. Esperemos que poco a poco regresemos a ese punto y vamos a ver si con Javier Aguirre lo logramos. 15 años de sequía, ¿cómo no vamos a estar contentos? Yo sí creo, Gabo. Oye, rápidamente, el rey de los deportes va muy enfilado a una gran final. Así es, para el Clásico de Otoño tenemos una posible sorpresa. La gente, los apostadores están diciendo que puede ser una final neoyorquina totalmente. Los Mets de Nueva York contra los Yankees de Nueva York. Va a ser un clásico total. La Gran Manzana se va a volver loca con esta final. Sin embargo, los Dodgers de Los Ángeles también están ahí presentes. Y Cleveland, a pesar de que va dos juegos abajo, puede dar también la sorpresa. Veamos qué pasa hoy en Cleveland y si los Dodgers también pueden sacar a los Mets. Bueno, pues estaremos muy atentos, pendientes a lo que ocurra en la información deportiva. Te vemos mañana. Mañana, Guadalupe. Claro. Gracias, buenos días. Más contigo, Elvira Angélica Rivera. Guadalupe, Gabriel, cambiamos completamente de tema y es que con el uso de las redes sociales y aplicaciones surgió y se multiplicó una de las economías emergentes que han dado empleo a miles de personas. Y estos nos estamos refiriendo a los repartidores y repartidoras a domicilio. Ya solo falta el reconocimiento de sus garantías laborales, las cuales están a punto de aprobarse. Las y los repartidores por aplicación podrían estar cada vez más cerca de conquistar sus derechos laborales. Pero, ¿qué debe contemplar la reforma a la Ley Federal del Trabajo para blindar los derechos de al menos 2.5 millones de personas que hoy no son reconocidas como trabajadoras en las aplicaciones? Nos posicionamos principalmente con 2 puntos. El primero es que la iniciativa de ley que presenten, esperamos que pueda contemplar no solo a los repartidores, sino también a los conductores. En segundo lugar, y no solo los conductores, sino trabajadores de plataformas en general, porque el abanico cada vez crece, ¿no? Y en segundo lugar, que los derechos que contemple esta iniciativa de ley no se restrinjan solamente a seguridad social, sino que nosotros lo que queremos es que se reconozca la relación de trabajo. Organizaciones como la Unión Nacional de Trabajadores por aplicación también proponen que se ponga sobre la mesa el respeto a la modalidad flexible de trabajo, pues hay quienes a la par de ejercer este oficio se encargan del cuidado de sus hijos o hijas, tienen otros empleos o estudian. El establecimiento de horarios fijos y la limitación para laborar solo en una plataforma podría dejar, aseguran, a muchas personas sin trabajo. Los grupos que se quedarían fuera de trabajar en plataformas son madres solteras, madres solteras, estudiantes, personas de la tercera edad, migrantes y personas con algún tipo de discapacidad por las jornadas. Y algo básico, exigen respeto a la vida de todos y todas para no sumarse a la cifra mortal que de noviembre de 2018 a la fecha contabiliza alrededor de 700 fallecimientos de repartidores por accidentes viales o atropellamientos. Más seguridad, queremos más protocolos de seguridad en las aplicaciones, no discriminación en las plazas. Imagínate que yo para poder ir por tu pedido tengo que entrar por el área donde tiran la basura. Las personas repartidoras estarán atentas a la propuesta de reforma para las personas trabajadoras de aplicaciones que la presidenta Claudia Sheinbaum presentará. En caso de no estar de acuerdo con las propuestas, adelantan, buscarán tener interlocución con la mandataria federal. 11 Noticias, Nicteja Germán. Y ahora en 11 Noticias nos enlazamos directamente a Palacio Nacional con más información.
Regresamos al estudio con más noticias esta mañana aquí en el 11 y queremos agradecer la presencia de Julián Maciat, fundador de la organización Pandemia Digital. ¿Cómo estás, Julián? Un gusto. Muy bien, el gusto es mío y bueno, igual que la primera vez que vine a México, la verdad es que encantado no solamente con la amabilidad de la gente, sino también con esta revolución de las conciencias, que realmente es así, y ahora en la Feria del Libro del Zócalo se está viendo, ¿no? Es impresionante creo que es algo único, ¿no? Esas políticas, ¿no? de acercar al pueblo la cultura y luego las respuestas del pueblo, ¿no? Es increíble. No solamente van a las charlas y llenan, digamos, todas estas charlas, sino también compran libros y creo que es importante, ¿no? También agrandar la cultura y que ésta sea popular, ¿no? Muy bien, Julián, pues ahí estarás en la FIL y nos da mucho gusto que nos visites. Pero queremos que el público te conozca de viva voz. Pandemia Digital, ¿el propósito cuál es? Pues bueno, fíjate que precisamente el nombre de Pandemia Digital me surgió en digamos, en un momento de fiebre, precisamente por la pandemia del coronavirus, a principios, bueno, en marzo, ¿no? del año 2020. Yo ya venía haciendo investigaciones. El año 2019 destapé las cientos de miles de cuentas falsas creadas por una empresa de Estados Unidos para apoyar el golpe de Estado. Entre otros hashtags, por ejemplo, usaban Evo narcotraficante, porque esto, es decir, lo de copiar campañas, digamos que es bastante habitual. Y fíjate que en su momento descubrí que esa empresa también estaba operando en México y en Venezuela para atacar a los gobiernos, y precisamente en toda esta oleada, ¿no? que fue global y que arrasó economía, incluso las certidumbres que teníamos, en un momento febril pensé, bueno, esto de la pandemia del coronavirus es parecida a esta pandemia de la desinformación, que aparte en ese momento se acentuó porque estuvimos más tiempo conectados a los dispositivos y nuestra certidumbre éramos mucho más vulnerables para poder creer cualquier cosa que nos dijeran, ¿no? Aparte de todo el tiempo que estamos conectados. Y ahí armamos la web, el canal de Telegram con herramientas gratuitas para que la gente pudiera empoderarse, también intentando hacer una revolución de las conciencias popular para poder prepararse. Y luego con el tiempo, que hice varias investigaciones que tuvieron bastante éxito, la gente nos animaba a que hiciéramos nuestro propio programa en directo, y desde hace 3 años, vamos a cumplir ahora 3 años, pues tenemos nuestro programa en directo en YouTube, en Twitch y en todas las redes sociales. Entonces, bueno, pues ahí también nos pueden seguir. Aparte de acceder a esas herramientas, ¿no? que están en el menú, tanto de la web como del canal de Telegram, pues emitimos un programa que tiene un componente de pedagogía, ¿no? para luchar contra la desinformación, pero también con una mirada en América Latina, porque bueno, también nos unen muchísimas cosas, en lo bueno y también en lo malo, ¿no? Como estas campañas, porque no solamente hubo ya hace 500 años, digamos, una conquista y un saqueo, sino que de una manera o de otra también estamos viendo embates, ¿no? Por poner nombres y apellidos, el señor Aznar con su Instituto Atlántico de Gobierno y su socio, ¿no? Felipe Calderón, que ahora está viviendo allá. Tiene la visa gracias a este Instituto Atlántico de Gobierno de la red Alas Network, ¿no? Y luego, pues, el relevo que ahora tomó Vox, el partido de ultraderecha, y esa Carta de Madrid con los nuevos liderazgos. Aquí su socio sería Verástegui, que también celebró que España colonizase e impusiera la religión, la lengua y todo eso, ¿no? Bueno, todo el mundo... Hay libertad de expresión, pero seguramente que la mayoría no piensa así, ni de los españoles y, por supuesto, de los mexicanos. Oye, Julián, y precisamente de estos estudios que tú has hecho, te has dedicado a analizar los trending topics, las tendencias en las redes sociales, y precisamente decías que has tenido algunos estudios que han tenido éxito. Recuérdanos brevemente este trabajo que hiciste con relación a ese hashtag que circuló en plena campaña electoral en relación al presidente AMLO, y la vinculación que tú encontraste entre las cuentas que explotaban, digamos, este hashtag, o todos los que hubieron, y la relación precisamente con las cuentas origen que estaban basadas en algunos otros países que no eran precisamente mexicanos. Bueno, digamos que todas estas estrategias son globales. De hecho, al poquito, ¿no? de analizar estas cientos de miles de cuentas creadas en Bolivia, poco después muchas de estas cuentas eran usadas en un hashtag que era AMLO vete ya, en plena pandemia. No sé si lo recordé, ahí fue la primera entrevista que me hicieron, precisamente Luisa Cantú fue la primera persona que me escribió por Twitter y me invitó a su programa, y a partir de ahí, bueno, ya me hicieron varias entrevistas, y ahora digamos que una campaña, bueno, ya en elecciones todo esto siempre se agranda, que no es que fuera un hashtag, es que durante 4 meses prácticamente
la tendencia número 1, la tendencia número 2 y la tendencia número 3, digamos, eran copadas por el hashtag narcocandidata Claudia, narcopresidente AMLO y Xochitl Gálvez presidenta y sus variedades, ¿no? 2024, incluso alguna vez dijeron 2004, ¿no? Con la máquina del futuro. Y lo llamativo de todo esto es que, bueno, iban cambiando, ¿no? Iban cambiando los números porque las tendencias no te la aguantan más de 2 días con el mismo hashtag. Y lo llamativo de todo esto que las pruebas, yo creo que indudables, ¿no? Como en otros países había pasado de que simultáneamente estas cientos de miles de cuentas que participaban diariamente cometían simultáneamente el mismo error, ¿no? Por ejemplo, por poner el más grave o el hashtag que tuvo más errores, Xochitl Gálvez presidenta 2024, que ponían LT en vez de TL y hubo más de 1,5 millones de errores. Entonces, imaginaros, ¿no? Alguien que hace campaña a favor de una candidata y que pone su nombre al revés y que encima hay más tweets con ese error que correcto y bueno, evidentemente hay algo que no es nada normal y por supuesto no fue lo único, porque en Twitter, digamos, podemos ver esta herramienta, pero luego hubo campañas sucias, como el país se le va a caer a Claudia, que incluso usaban niños. Yo creo que eso era delictivo, niños con armas o niños siendo supuestamente violados y que le echaban la culpa a Claudia, que iba a permitir, incluso decían que las niñas violadas tenían que darle un beso a sus violadores. Es decir, estamos hablando de algo muy sucio y creo, ¿no?, que más allá de que se le volvió en contra, porque creo que esa labor pedagógica, que creo que es única, que se ha hecho en México, no solamente a través de las mañaneras, sino también por sus periodistas, creo que ha hecho esa revolución de las conciencias y la gente ya es consciente o tiene ese pensamiento crítico para no comerse el cuento, y creo que incluso se le volvió en contra, cosa que es algo bastante raro porque suelen tener éxito en otros países. Estamos, Julián, frente a una industria del odio y de la mentira que se está construyendo, se está tejiendo a nivel global. ¿Cuál es esa vacuna contra la desinformación digital? ¿Cuál es esa vacuna contra la pandemia digital como consumidores de redes sociales, como usuarios de las mismas, que se están utilizando en muchos casos con propósitos específicos, ya lo decías tú, temas políticos, religiosos, sociales, incluso metiéndose con gobiernos, con funcionarios? Como ciudadanos, ¿qué alternativa nos queda frente a esta pandemia digital? Bueno, nos queda las luchas individuales, es decir, como usuarios, ¿no? Pues casi tenemos que hacer una labor de periodista individualmente para ver que es verdad y es mentira. Y eso se debe a no solamente la impunidad, sino también a la desatención, ¿no?, de las instituciones, de las plataformas digitales, a veces de ciertos medios de comunicación, de no fiscalizar digamos, ese tipo de campaña basada en esa impunidad. Entonces yo creo que de manera colectiva sí que creo que hay que ir más allá para que esa impunidad cese. Y pongo un ejemplo reciente, ¿no? Alguien de estas cuentas que se equivocaban que yo las pongo en el Troll Center, aparte de cuentas falsas, hay personas reales como García Monero que también se equivocaban en todas estas campañas y que no quiero aprovechar o desaprovechar la oportunidad de apoyar a Andrea Chávez, que es una de las recomendaciones que yo hago. Estas campañas muchas veces van en contra de personas para silenciarlas. Bueno, yo creo que, por un lado, no debería de haber impunidad, porque justamente repiten y cada vez van un paso más allá. Y por otra parte, hay una cosa en el algoritmo, más allá de que el insulto, la mentira, muchas veces reaccionamos dándole altavoz, respondiendo a ella y dándole más amparo. Bueno, nunca hay que responder a las cuentas que difunden, no hay que interaccionar con ellas, sí que hay que dar apoyo a las cuentas que son víctimas, porque el objetivo es silenciarlas y justamente hay que intentar que el tiro le salga por la culata, apoyar a las víctimas y que la próxima vez diga, uy, no vuelvo a hacer un ataque hacia esta persona porque mira, ha salido un montón de gente a apoyarla, incluso ha crecido en seguidores, así que mi recomendación sería esa y por supuesto el deseo que no solamente haya una exposición, una pedagogía, sino que se hagan movimientos legislativos desde las plataformas, las leyes. ¿Regularlas? Con todos los derechos, porque esto siempre es un arma de doble filo, todo lo que sea tiene que ser avances de derecho. Por supuesto, la libertad de prensa, la libertad editorial, la libertad de expresión, pero también la libertad o el derecho a tener información veraz. No hay que equivocar periodismo o libertad de prensa a libertad a mentir. Una cosa es la libertad editorial, que hay que defenderla, y la pluralidad. Pero otra cosa es que para alimentar la línea editorial yo le meto ahí mentiras o manipulaciones como hizo García Moreno de imágenes. Bueno, yo creo que hay que hacer un marco regulatorio que sea muy poco intervencionista y sobre todo que sea avance en derechos, nunca recorte. Global. Y sí, por supuesto, porque aparte las campañas de desinformación nunca son solo digitales, normalmente son digitales, mediáticas y políticas. Y ahí, bueno, pues la legislación tiene que ser lo suficiente garantista
para que la sociedad salga ganando. Es decir, que no haya ningún tipo de recriminación o de censura, siempre que... Claro. Es decir, una cosa es la opinión, que tiene que haber libertad, y otra cosa es la difamación. Brevemente, Julián, jueves y viernes, ¿estás todavía en la fil del Zócalo? Para que los miércoles que y jueves. Seguir. Hoy a las 5:15 voy a estar con Julián Atilano hablando de Twitter, de campañas, hablaremos de esta campaña y también de los cambios que está habiendo con Elon Musk, que son bastante un tipo que se ha quitado la careta y que está alimentando, ¿no?, todo este tipo de campañas de odio y uso de bots. Y luego mañana, jueves, también a las 5:15, voy a estar con Monedero, con Alina Duarte y con Jesús Ramírez, en una charla hablando de Lawfare. Creo que va a estar bastante interesante porque precisamente esta empresa de Estados Unidos atacaba las democracias de Bolivia, Venezuela y México, y Alina Duarte hizo un documental sobre el golpe. Por supuesto, Jesús sabe los ataques que ha recibido el gobierno, y Monedero también, que ha estado en Venezuela también seguramente. O sea, interesante para hablar de esa otra pata de la desinformación que es el Lawfare y las causas judiciales para alimentar titulares y todo esto, ¿no? Ahí está, para quienes quieran seguir. Julián, entonces, un gusto que haya estado con nosotros. El gusto es mío y la verdad es que, bueno, hago también una reivindicación de lo público, de la televisión pública, de la cultura pública, y que realmente tenga esa vocación de servicio para tener una ciudadanía más informada y bueno, tener ahí un espacio donde combata también esta desinformación, que ciertos intereses comerciales o del capital, bueno, pues a veces no coinciden con los intereses de las mayorías. Así que bueno, les deseo también en este sexenio también que tengan una buena trayectoria y mucho éxito. Igual para ti, Julián. Muchísimas gracias, Julián. Saludos, gracias. Muchas gracias. Fundador de Pandemia Digital, esta mañana con nosotros, Julián Macías. Y vámonos con lo importante del día. Y miren, hoy se lleva a cabo la audiencia, ahí están todas las midaras, donde se dictará sentencia al exsecretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón, Genaro García Luna. Conversamos con el periodista Francisco Cruz, aquí sus palabras. Tuvo ayuda de empresarios, de magnates, de periodistas. Entonces es una carta que oculta todo su pasado y que no muestra el monstruo que es Genaro García Luna. La cadena perpetua se queda corta. La cadena perpetua, no sé si le va a dar el juez la cadena perpetua, pero lo que le den verdaderamente se va a quedar corto. Aún la cadena perpetua se queda corta, porque es un hombre que es un criminal desde niño. Será en 2025 cuando la ciudadanía vote para elegir a quienes impartan justicia en nuestro país. El Senado ya aprobó esta convocatoria. Es una convocatoria histórica. Ningún país del mundo elige a todas sus personas juzgadoras y desde México se abre un nuevo camino para la humanidad en la democratización del poder judicial de las naciones. En la mañanera se brindaron avances del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Se adelantó que las personas que laboren o sean repartidoras con distintas aplicaciones tendrán seguridad social. También se propondrá una iniciativa de ley en la materia. Y ya nos vamos. Así es, Guadalupe, llegamos al final de este espacio. Gracias a quienes nos siguieron a través de Radio IPN y a través de las redes sociales. Que tengan un excelente miércoles y muy buen día. Muchas gracias, Elvira Angélica Rivera, y gracias en casa, como siempre, por su atención y compañía. A Karen Kane y a Roberts por el vestuario. Sigan en el 11. Buenos días.